Venga, ya el último, ¿vale? Vamos a ver otra cosa, que hay más cosas, vamos a ver más cosas. Voy a coger el teléfono, es que me lo dejé. Y ahora necesito ver ¿Sabes dónde está? ¿Tú estás acompañando? ¿Dónde está acompañando? Pero no es la funda, ¿eh? Bueno, el teléfono va montado así. Vale, vale. Ya es como parásito, estoy imaginando un parásito que se te adhiera a ti al cuerpo y se aprovecha de tu energía, con la impedancia un poco. La idea es minimizar toda esa fuente de pérdida. Digamos que es un fenómeno que se produce. Estamos explicando qué pasó en el apagón. Bueno, mira. ¿Listo? Vale. Pues nosotros somos del área de ingeniería eléctrica y hemos traído al stand qué ocurrió en el gran apagón que hubo el día 28 de abril. También hemos estado explicando un poquito eólica marina y cómo funciona, cuáles son sus ventajas. Y a continuación pues explicaré qué pasó este día del apagón. Bueno, normalmente se piensa que fue un ciberataque,
pero eso se demostró que era un bulo. Entonces, ¿qué pasó realmente? Como se puede ver en estas curvas de demanda, la mayor parte de la energía que se estaba produciendo en ese momento era solar fotovoltaica. ¿Qué pasa con estas plantas? Que proporcionan una energía que no proporciona estabilidad a la red. Entonces normalmente lo que suelen hacer para estabilizar a la red son utilizar la generación convencional. ¿Estas cuáles son? Carbón, nuclear, hidráulica, si quieres que sea renovable, nuclear, bueno, en ese caso. Lo que pasó entre las 12 y las 12 y media fueron que aparecieron unas oscilaciones en la frecuencia de red que se intentaron corregir de alguna manera por red eléctrica. ¿Qué causó estas oscilaciones? Bueno, pues se descubrió que fue en una planta fotovoltaica en Badajoz la que produjo estas oscilaciones y después repitió estas oscilaciones, ¿vale? Intentando arreglar este error, mucha generación que estaba próxima se desconectó y entonces había muchísimas pérdidas de generación, lo cual hace que suba la tensión en la red. ¿Qué pasa? Que al subir la tensión de la red, muchas generadoras, para protegerse, lo que hacen es que salten las protecciones de manera automática. Entonces, al saltar esas, aumenta la demanda, al bajar la generación, aumenta la tensión y se produce un efecto en cadena hasta el colapso. ¿Listo? Vale, pues de 12 a las 12 y media lo que pasaron fueron unas oscilaciones de frecuencia, que también se implementaron medidas para su corrección, que son estas que se incluyen aquí, que fueron disminuir la impedancia del sistema, que se realiza acoplando las líneas de alta tensión, reducir también la exportación de energía que había con Portugal y Francia, y a su vez, como esto lo que hace es subir la tensión, ya que estas oscilaciones de frecuencia lo que hacen es bajar esa tensión, para compensar esa subida intentaron acoplar generación convencional, lo cual tardó demasiado tiempo en arrancar y nunca sucedió. Entonces, a las 12:32 hasta las 12:33, con 27 segundos, hubo toda esa pérdida de generación y desconexión progresiva que hizo como un efecto dominó. A las 12:33:27 se produjo finalmente el colapso de la red. Las principales causas y conclusiones que se sacaron fueron la capacidad de control dinámico de tensión insuficiente por parte de las generadoras convencionales, que eran las que deberían de haber regulado el sistema. Luego también hubo un montón de desconexiones inadecuadas de generación, tanto de fotovoltaica como de otras energías renovables, y a su vez de numerosas plantas de ciclo combinado y nuclear que querían protegerse. También las oscilaciones de frecuencia que hubo anteriormente hicieron pues que el sistema no estuviera bien del todo en ese momento del colapso. Algunas razones técnicas que explican esto: ya hemos dicho las medidas para bajar la tensión media de la red, que las centrales de control dinámico de tensión, que son aquellas convencionales, son las que absorben la debida potencia reactiva, que era lo que se necesitaba. Y luego esta desconexión de generación general y progresiva que hubo, lo que hace es que hay un incremento de tensión, una pérdida en la absorción de reactiva y que caiga la frecuencia. Y al caer la frecuencia se desconectan muchas más plantas de generación. ¿Cuál es el correcto funcionamiento del sistema eléctrico? Que la generación sea exactamente igual a la demanda en todo momento y que los valores de tensión y frecuencia se mantengan en dentro de un rango establecido, que para la frecuencia normalmente son los 50 Hz. Listo. Ahora vamos a explicar cómo funciona un motor asíncrono. Un motor asíncrono se compone de dos partes, el estator y el rotor. Hay que destacar que las máquinas asíncronas pueden servir tanto como motor como generador, pero suelen ser motores. ¿Por qué? Porque por aquí entra la red, lo que hacen estas bobinas, que están entrelazadas, que normalmente lo que se hace es que se desfasen 120 grados para que creen una tensión trifásica. ¿Vale? Entonces al conectarlo a la corriente, lo que hace es inducir un campo magnético giratorio al estar desfasadas esas tres bobinas 120 grados.
Al hacer ese cambio giratorio, lo que hace el rotor es intentar seguirlo de manera inducida, pero no exactamente a la misma frecuencia de la red que tiene, o sea, no a la misma velocidad a la que gira lo que es el campo magnético giratorio, porque necesita tener un movimiento relativo entre la velocidad de giro que tenga el rotor y la velocidad de giro que tenga este campo magnético. En el momento en el que sean la misma velocidad, se para porque no hay ninguna FEM inducida, que es lo que hace que se induzca corriente o campo magnético, dependiendo de en dónde estemos hablando. Listo. La verdad es el apagón. ¿Qué pasó con el apagón? Pues buenas a todos. Hoy os vamos a explicar formas muy interesantes de generar energía eléctrica. Por ejemplo, absolutamente todo lo que nos rodea es energía eléctrica, todo. Las tiendas, los edificios, la electricidad que lleva a nuestras casas. Pues bien, esto que es tan importante, que nos rodea por todos lados, ¿cómo podemos conseguirlo? Hay varias formas de generar energía eléctrica. Algunas son o construir motores, o construir generadores, construir baterías. Pero es que esas formas en sí generan bastantes recursos, a veces pueden ser incluso dañinas para el medio ambiente, pero nosotros proponemos una forma muy interesante, totalmente gratuita y casi ilimitada, que la encontramos por todos lados y nos puede conseguir la energía que queramos. Básicamente... Vale. Más para atrás. Básicamente, la energía eólica, la energía solar, toda esta energía nos la brinda la naturaleza y si conseguimos la forma de canalizarla, recogerla en los momentos concretos y dominarla, podemos obtener resultados increíbles. Por eso te quiero mostrar aquí un mapa de España. Este es un mapa de potencial eléctrico eólico a lo largo del año. Voy a explicar esto porque es un concepto un poco extraño al principio. Potencial, ¿qué es eso de potencial? Si nos fijamos por aquí, cuando se mueven las turbinas, eso genera un potencial eléctrico. Aquí hay mucho viento, estamos en el mar situado. Que hay mucho viento, al girar las turbinas, eso genera cierto potencial eléctrico. Pues este mapita que tenemos por aquí es el promedio de potencial eléctrico a lo largo del año. Es decir, de toda esta energía que hemos generado, ¿en qué punto ha habido más energía a lo largo del tiempo? Al final, lo que a nosotros nos interesa es no un sitio donde una vez al mes de cada año haya mucho viento y pilla esa energía. Eso no nos interesa. Nos interesa un sitio donde haya un promedio de energía constante y nos pueda mantener nuestras televisiones, nuestros hornos y nuestros edificios todo perfectamente encendidos. Pues bien, este mapa se sitúa a 300 metros de altura. Esa es la altura de la Torre Eiffel. Aquí te voy a preguntar al cámara, ¿podrías señalar con el dedo cuál es el punto donde crees que sería más adecuado colocar una turbina eólica? Aquí en Tarifa. En Tarifa. ¿Hay mucho viento? Pues lo has dicho perfectamente. Si nos fijamos en esta escala, conforme nos acercamos a este rojo más intenso, vemos que la velocidad del viento es mayor y por tanto el potencial eléctrico, es decir, la energía que hemos generado en esa zona, va a ser mucho mayor. Pues como muy bien ha señalado nuestra cámara, esta sería... He dicho Tarifa por si no se ha oído. Tarifa. Como muy bien ha señalado nuestra cámara, Tarifa es un sitio muy interesante para con una turbina eólica y vamos a darle un premio porque lo ha hecho perfecto de un pequeñito obsequio de los ingenieros eléctricos de Almería. Ahí está, enhorabuena. Vamos, ¿cómo te llamas? Yo soy Jaime Salinas Reche. Yo soy Juan. Mira, esto es para un canal, digamos, que se está investigando, digamos, cómo coger energía de algún modo de la gravedad. Digamos, utilizar la gravedad, que es una de las 4 fuerzas de la naturaleza,
que todavía no se está estudiando. Conocemos, sabes que las 4 fuerzas son la fuerza nuclear fuerte, la débil, el electromagnetismo, que es esto que está explicando, y donde se saca energía solar, eólica, de maremotriz, y entonces hay una cuarta fuerza, que es la gravedad, que creemos que cuando se estudie se podrá utilizar en hacer propulsión de vehículos voladores, y aparte para traducir esa gravedad en energía eléctrica. ¿Tú crees que es posible eso algún día? Me parece absolutamente posible. No solo es que sea posible para un futuro cercano o mediano o lejano, no, es que ya está sucediendo. Hay algunas centrales hidroeléctricas en Asia, en algunas partes, que lo que hacen es, de una gran cascada de agua que hay, recogen toda esa energía de toda la fuerza de cuando cae el agua, y esa la utilizan para alimentar un circuito eléctrico que lo que hace es levantar una gran masa, un gran bloque de piedra, y eso hace que en el futuro, cuando se quiera asistir, cuando se quiera utilizar esa energía, sencillamente se deja caer el bloque, con esa sencillez, se deja caer el bloque de piedra y ya se puede utilizar para encender el circuito eléctrico y utilizarla. Es parecida a la energía maremotriz, que también son las olas, que las producen también la fuerza digamos, de las mareas, digamos, y de la luna, sobre el efecto sobre claro. La gravedad de la Tierra y todo esto también parecido. Pero nosotros estamos hablando de que ya se maneje, igual que hay ondas electromagnéticas, que hay antenas que generan ondas electromagnéticas y motores, digamos, que por ejemplo Faraday hizo un traductor con una espira, digamos, tradujo energía eléctrica, y metiendo energía eléctrica tradujo electricidad, digamos, bidireccional. ¿Tú crees que habrá alguna vez algún sistema de antenas o de motores que ya manejen, digamos, la fuerza gravitatoria? Vamos más allá todavía, ¿sabes? Que utilicen la fuerza gravitatoria directamente, os lo digo con sinceridad, no lo sé. También os digo que, por ejemplo, hay un sistema súper interesante que hay en algunas calzadas de la ciudad más grande de Japón, que lo que hacen son, como este paseo del paseo marítimo, que es de baldosa, de losa, lo que hacen es que debajo de esas losas colocan una serie de sensores al que tú, al caminar sobre ellos, esa energía la acumulan. La acumulan y esa electricidad se puede redirigir y utilizar para otra cosa. Entonces, por ejemplo, quizá ese es el ejemplo que yo imagino que se acerca más a lo de utilizar la gravedad para eso. Pero creo que todavía lo desconozco. Es que te quiero entender que vamos a ver, aquí por ejemplo, yo tengo en mi canal que cuando aquí viene un aerogenerador, viene el viento, que es una fuerza, digamos, de cantidad de movimiento, de una fuerza, digamos, mecánica, hay un aparato que el motor que traduce esa fuerza mecánica en electricidad. Sí. Y después, si tú metes electricidad en un ventilador, en un dron, digamos, crea onda, digamos, una sustentación que hace que vuela el dron. Entonces, lo que estamos hablando es que, igual que ahí se están manejando fotones, que es la fuerza electromagnética, algún día podremos, digamos, manejar el gravitón y manejar la gravedad. Digamos, igual, ¿conoces el tren maglev que vuela por electromagnetismo, por levitación magnética? O algo parecido, pero con la gravedad, ¿sabes? No sé si... ¿Qué opinas tú? Me parece súper interesante. También te digo que, por ejemplo, el gravitón sobre la gravedad, sinceramente, por ejemplo, nosotros no hemos investigado con nada relacionado, entonces no sabría decirte, pero seguro que con una investigación pueden surgir cosas interesantes y seguro que se encuentran cosas interesantes. Que aquí sobre todo trabajamos con eólica, con renovables. Bueno, oye, pues muchas gracias. Esto que digamos es un simbolito de homenaje a los ingenieros eléctricos. Para que te acuerdes de este día que hemos visto los aerogeneradores. Vale, lo pondré en mi llavero y me recordáis de vosotros. Qué bien, ¿Cómo te llamabas? Encantado, Jaime. Jaime, encantado, Juan. Encantado, Juan. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Para el canal de Leicester 51. Un saludo. Ay.
Un momento, que yo creo que hago una cosilla ahora. Ponga a funcionar mientras para que se vea. Espera, voy a montar esto. Cabezales. ¿Explico directamente? Bueno, esto es un robot tipo cartesiano que permite automatizar las funciones de riego y sembrado en la agricultura. Por un lado posee un cabezal que mediante un sistema de vacío permite coger semillas y activando y desactivándolo permite liberarlas en el sustrato. Perdón. Ahí debería haber cogido el cabezal de sembrado, es que no me lo ha cogido bien. A la proteína, a todo. Ahora si quieres. Vale, espérate. Vale, ahora cogería ¿El proceso de qué? Bueno, la rutina que hace. Vale. Espérate porque justo ahora está terminando. ¿Quieres que lo ponga de nuevo? ¿O lo grabas así? Bueno, aquí estaría haciendo la función de regado. Mediante el cabezal que activaría el sistema de riego, que estaría conectado a una bomba de agua. Por ahora el robot solo posee esas dos funcionalidades, pero su diseño está hecho para ser escalable mediante el diseño de distintos cabezales herramientas. ¿Se escucha o no? Una pregunta, ¿cómo te llamas? Guillermo. Guillermo, yo Juan, ¿de qué ingeniería soy?
Yo de ingeniería mecánica. Mecánica. Sí. Entonces, lo que he podido, es que no escucha bien, pero es un robot cartesiano, ¿no? Sí. Entonces, lo que veo yo que tiene unas plantas, ¿en qué consiste exactamente? ¿Qué hace el proceso? Se basa en un robot... Se basa en un robot cartesiano que permite la automatización de las funciones de regado y sembrado en el cultivo. Es un proyecto que intenta acercar el cultivo de tus propias verduras a la gente, de manera a hacer accesible poder cultivar tus propias plantas sin necesidad de tiempo ni de conocimientos básicos en agricultura. Es lo que busca. Por ahora este primer prototipo automatiza eso, el riego y el sembrado, mediante un circuito de vacío y con el cabezal cónico permite coger semillas y depositarla en el sustrato, y con el otro cabezal activa un circuito de agua que permite el regado de las plantas. Ahora mismo el posicionamiento de las plantas es mediante coordenadas, pero se puede escalar mediante sistemas de visión artificial que puedan reconocer dónde está la planta y su crecimiento. Pero por ahora este prototipo solo posee el riego y el sembrado. O sea que sirve para riego, para regar las plantas y para el sembrado de las semillas. Y las va cogiendo de aquella esquina, va cogiendo la semilla. Del semillero. Y el sí. riego aquí no lo tenéis, claro, es solo Ahora mismo no tiene ni el los tema de circuitos, semilla. claro. De semilla. No, ahora mismo es como el mero prototipo, no tiene todavía el circuito de regado ni de sembrado, que serían por un lado una bomba de agua y por el otro una bomba de vacío que permite hacer la succión en el cabezal. Y esto se podía escalar a un invernadero enorme, claro. Sí, lo podría llevar a grandes superficies, pero este proyecto lo que busca más es como a pequeños consumidores acercarlo. En plan, si tú tienes ganas de tener un producto de calidad y que tú sepas cómo se ha cultivado y qué abono y qué sustancias has recibido, pues es la forma de acercarlo a tu casa. Si no sabes cómo cultivarlo, pues que esto permita de forma automática cultivarlo. Y se me ocurre a mí, ¿esto se podría hacer a nivel con dron? ¿Hacer lo mismo pero con dron? Sí, mediante la programación de los drones, sí. Y lo mismo, pues, diseñando las herramientas para que esos drones puedan incorporar tanto el regado como el sembrado, sería totalmente viable. ¿Y tú cómo me has dicho que te llamas? Guillermo. Guillermo, ya en otro nivel, tú que estás estudiando ingeniería mecánica, robótica, supongo que esto es de robótica y tal, y automatización, sí. ¿Qué opinas de toda la ola que nos viene de China, de Estados Unidos, de las investigaciones que está haciendo de robot humanoides, embutidos con inteligencia artificial? Cuando venga toda esa ola al mundo, ¿qué va a pasar? A ver, puede ser no deja de ser una buena herramienta para todo. En plan, crear un robot humanizado puede tener sus ventajas, pero también sus desventajas. Pero yo creo que puede ser bastante útil a la hora de trabajos que conlleven un gran riesgo laboral. Puede estar bien que unos robots lo puedan realizar, si sobre todo tienen condición humana. Pero no cree que puede quitar muchos puestos de trabajo y tal. Al igual que lo puede quitar, pienso que lo puede crear. No sé, también a lo mejor pues te va a quitar trabajos que sí, que no requieran una cierta formación o una formación muy alta, pero demande algunos que, pues sí, en plan, cree trabajos que demanden más cualificación, pero bueno, que sí, deberá hacer la gente, pues cada vez estudiar más y saber más la gente. Es como la era industrial, que la revolución industrial, que se creó las máquinas a vapor, los telares, y entonces trabajo, quitó, pero crearon nuevos puestos de trabajo, ¿no? Nuevos puestos de trabajo. Digamos, se crearán más tecnología, más trabajo más cualificado, sí, que tendrán que emplearse en todas esas labores. Bueno, Guillermo, ahora mismo, ¿en qué situación de la carrera estás tú? Yo ahora mismo estoy estudiando el máster. Este fue mi proyecto para terminar la carrera, pero estoy con el máster de Ingeniería Industrial. Vale, ¿y tiene algún proyecto, tiene en camino al doctorado o algo eso? ¿Algún proyecto, alguna tesis doctoral o algo? Ahora mismo no estoy pensando para nada en tesis doctoral. Tengo ahora pendiente el TFM, el fin de máster. ¿Y el TFM de qué va a ser? Digamos, si todavía no lo sé. Empiezo en octubre el segundo año de máster y tengo que empezar a verlo con mi tutor, que está ahí. Estamos viendo qué proyecto escoger.
Bueno, pues encantado por el sistema este que de robotización, automatización y que tenga mucha suerte, que vaya bien la cosa. Muchas gracias, Guillermo. Sí, bueno, somos el grupo de automática, robótica y mecatrónica. Yo soy Fernando, estoy estudiando un doctorado de informática y con los robots. Y bueno, aquí tenemos un robot que la idea es para que trabaje en invernadero junto a las personas, y lo que es un invernadero que es bastante complicadete de hacer, que el robot navegue autónomamente. Y bueno, está compuesto por sensores de robótica avanzada, como lo son los LIDAR, como son las cámaras para detección de personas, detección de obstáculos. Tiene también, como estáis viendo, sensores de contacto por el lateral para asegurar que cuando choque no siga hacia adelante. Y bueno, como aquí arriba se ve una cámara blanca, que en este caso detecta la pose de la persona para saber si está recolectando cualquier cosa, y en función a esta pose lo que hace es ejecutar un comando u otro, lo que quiere decir es que se comporta de una manera u otra. Aparte tiene una cámara delantera que lo que hace es identificar objetos y esquivarlos, para cuando haya bastantes agricultores trabajando o haya cajas de por medio. Y la parte delantera, que no tenemos ahora mismo porque lo tenemos utilizando en otro tipo de robot, tenemos un LIDAR, que lo que hacemos es comparar ese LIDAR, esa medición en tiempo real con un mapa para hacer la navegación. Aquí en la pantalla que veis detrás, lo que es el agricultor, que puede ver realmente una cara, con unos ojos, una interacción con el robot. No tiene este aspecto amigable como tienen los demás robots, pero sí que puede interactuar como si fuese una cara. Y realmente esto es para que haya un poco más de feeling entre el agricultor y los robots. Y nada, por lo general, pues comentar que tiene una autonomía de unas 10 horas aproximadamente, que es mucho más que una jornada de trabajo, y tiene una potencia para llevar unos 200 kilos, que esto dentro de un invernadero es bastante interesante para el tema de transportar cajas, transportar tomates, trabajar con sandía, trabajar con melones, etcétera, etcétera. Yo creo que más o menos. Tengo que ir yo encima. Bueno, aquí tenemos un brazo robótico de carácter industrial, aunque es cooperativo, permite trabajar con personas, y en este caso hemos desarrollado un programa de visión artificial donde con estas gafas podemos entrar en un programa web y acceder mediante un gemelo digital, controlar el robot real. Es decir, todo lo que hacemos en nuestro entorno virtual con las gafas, en realidad virtual, se transmite en tiempo real al brazo robótico. Esto nos permitiría trabajar, en entornos peligrosos, donde el robot no es accesible para las personas o puede ser dañino. Nos permitiría trabajar a distancia con él, controlándolo como si estuviésemos, como si fuésemos el propio robot, así mismo. ¿Vale? Además, este diseño es extrapolable tanto para este brazo robótico como para cualquier otro tipo. ¿Vale? Soy Jorge Iglesias, jefe del grupo de astronomía del Observatorio de Calar Alto e investigador científico del Instituto de Astrofísica de Andalucía del CSIC.
Bueno, pues buenas tardes. Os voy a hablar de los 3 grandes proyectos de legado que se están llevando a cabo en Calar Alto desde 2021. Estos 3 grandes proyectos utilizan el telescopio de 3,5 metros, que es el telescopio más grande de la Europa continental. Uno de ellos utiliza un espectrógrafo bidimensional llamado PEMAS, que tiene un campo de visión hexagonal de aproximadamente el equivalente a 1 minuto de arco en diámetro. Este espectrógrafo es capaz de tomar 331 espectros de una sola vez y se está utilizando para estudiar la evolución de las galaxias más aisladas del universo, las galaxias que están en vacíos, en sitios donde, por así decirlo, no debería haber galaxias. Además tenemos otros 2 proyectos de legado que utilizan el espectrógrafo de alta resolución Cármenes para buscar exoplanetas, es decir, planetas que orbitan alrededor de otras estrellas. Uno de ellos es Cármenes Legacy Plus, que observa estrellas de tipo M, y COBE, que observa estrellas de tipo K. Estos 2 tipos de estrellas son estrellas más frías y menos masivas que el Sol y utilizan el método de velocidades radiales para buscar los exoplanetas. Es importante señalar que los exoplanetas no se observan, se observan las estrellas, pero viendo el movimiento radial de las estrellas, de alejamiento, acercamiento hacia nosotros, podemos saber si hay un planeta o no alrededor de esa estrella, incluso a qué distancia está, qué masa tiene y qué temperatura tendría. Aquí tenemos una pastilla superconductora de alta temperatura que está basado en un compuesto de itrio que si lo enfriamos al nitrógeno líquido, es decir, a 190 grados bajo cero, se convierte en superconductor. Los superconductores tienen la propiedad de que excluyen todos los campos eléctricos y magnéticos, con lo cual, si el superconductor ve un imán, va a verse reflejado en el imán, indistintamente si el imán ofrece el polo norte o el polo sur hacia el superconductor. Si utilizamos aquí una batería de imanes de neodimio, que son imanes bastante potentes, cuando la pastilla la volvamos superconductora, se va a quedar levitando sobre ellos. Vamos a hacerlo. Para ello tengo que verter nitrógeno líquido . Y esperar a que alcance la temperatura crítica, que son, ya os digo, 77 Kelvin, que son 190 grados bajo cero. Deja. Si lo hace pasar mejor. Estamos enfriándolo.
Al principio sale tanto humo porque el nitrógeno hierve y el humo es vapor de agua, condensa el vapor de agua. Ahora mismo está todo hirviendo. Cuando ya deja de hervir es cuando el superconductor ha cogido la temperatura del nitrógeno líquido. Tenemos que esperar unos segundos a que se estabilice la temperatura. Luis, José Antonio, coge eso. Bueno. Ya se ha vuelto superconductor y es capaz de levitar aproximadamente 1 centímetro por encima de los imanes. Se mueve prácticamente sin rozamiento. Se llama el efecto Messier. Y así va a estar hasta que se caliente y supere la temperatura crítica. José Antonio, ponla aquí, por favor. Trae. Mira. No, ahí encima no. Aquí. Así. Mira, lánzalo. Lo pones en la parte de arriba en metálico también. Entonces tú lo pones de arriba como... Podemos hacer muchos tipos de efectos. Otro efecto es sobre la cinta de Moebius. Lo que pasa es que aquí ya se nos ha partido otra vez. Aquí es que hay que darle un tratamiento especial para que funcione sobre la cinta de Moebius. No es agua, es nitrógeno líquido. ¿Qué pasa con eso? Es una pista. Lo hemos probado y se la ha partido. Bueno, ¿alguna pregunta? Pues también para que levite sobre esa cinta. Como acaba de llegar, Bueno, pero ya lo has visto. Si fuese por aquí, fuese más seguro, pero tiene que ir por aquí o por acá. Una pregunta, José Antonio. Cógete. Una pregunta. Este sistema es el mismo sistema que utilizan los trenes levitadores de Maglem, ¿no? Más parecido, ¿no? Por levitación magnética. ¿Usted cree que algún día daremos con cómo funciona la gravedad y que los coches estos futuristas que se ven en las películas de Blade Runner irán por campos gravitatorios? ¿Sabe? Es lo que le quiero yo comentar. No, yo no soy capaz de responder a su pregunta. El tema del campo gravitatorio está muy bien formulado por la teoría general de la relatividad de Albert Einstein y ese tipo de aplicaciones no aparecen ahora mismo reflejadas. Sí que hay un autor mexicano, Miguel Alcubierre, que propuso un motor de gravedad, pero sí, que en realidad lo que hace es que estira y encoge el espacio, pero para eso hacen falta unas energías tremendas. El ser humano no tiene ahora mismo tecnología ni de lejos para poder enfrentarnos a una experiencia de ese estilo, desgraciadamente. ¿Y usted quién es para...? Es que dicen el nombre de todos para que nos conozcamos. ¿Usted quién es y qué se dedica? Sí, bueno, yo soy José Antonio Vázquez Parra, soy catedrático de universidad de la Universidad de Almería y soy
el investigador principal del Grupo de Investigación Electrónica, Comunicaciones y Telemedicina y el coordinador del área de tecnología electrónica del Departamento de Ingeniería. Bueno. Vale, ¿y nos podía explicar brevemente para qué sirve un osciloscopio? Brevemente. Bueno, esto es un osciloscopio y es un analizador de espectros. Es un osciloscopio y es un analizador de espectros a la vez. Este aparato nos permite ver cómo evoluciona una señal en el dominio del tiempo. Yo, por ejemplo, aquí estoy variando la frecuencia de un generador de rampa. Ahora está la frecuencia más baja. No toque ahí. Y ahora estoy aumentando la frecuencia. Eso no se toca, ¿vale? Deja eso. En este eje se representa el tiempo y en el eje vertical la amplitud. Cuando yo aumente la frecuencia, pues vemos los pulsos cada vez más cerca. Si disminuyo la frecuencia, tarda más tiempo en pasar de aquí a aquí y los pulsos son más lentos. Aquí, por el contrario, lo que estoy representando es la frecuencia, el número de pulsos por segundo que está produciéndose esta señal. Entonces, esto es un oscilograma y la banda, la línea violeta es un análisis espectral. Aquí vemos el primer pulso es el fundamental, segundo armónico, tercer armónico, etc. Cuando tengo una señal tipo onda triangular, tenemos muchos armónicos, pero puedo cambiar a una onda senoidal que solo tiene uno, prácticamente, ¿de acuerdo? Solo tenemos casi el fundamental. El resto, ¿por qué? Pues porque esta onda es senoidal. Esta onda es senoidal, aquí vemos como tenemos un seno, una onda senoidal. Y en el caso de las ondas senoidales, prácticamente la única componente es la fundamental. Entonces este aparato nos permite, por una parte, generar señales, que la estoy generando aquí, este es el mando del generador, y por otra parte nos permite ver esas señales en el dominio del tiempo, que es la línea amarilla de arriba, y en el dominio de la frecuencia o el espectro, que es la línea violeta que hay abajo. Una vuelta a la delegada. El mismo del año pasado. Ese fue. ¿Tenéis pegatina? Esto es, si queréis hacer reseña en directo, y si queréis hacer una reseña clásica en papel, esto podéis hacer. Gracias. ¿Perdón? No te entiendo. Sí, se llama especial, ¿sabes? Me he enterado que se llama Tangram. ¿Cómo lo habéis dicho que se llama? Sí, Tangram. Yo para mí era un puzzle. Esto en realidad es la maqueta de un edificio que hay en la universidad. Nosotros utilizamos esta. A mí me da igual. Vale, entonces.
Por ahí. Bueno, mi nombre es Alejandro Cabrera, yo soy profesor del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Almería y soy uno de los investigadores que trabaja en el CIESOL, que es el Centro de Investigaciones de la Energía Solar, y pertenezco al grupo de investigación de Ingeniería, Bioprocesos y Tecnologías del Agua. Básicamente en lo que investigamos en el tratamiento avanzado de las aguas residuales. El tratamiento clásico de las aguas residuales, los procesos biológicos, son muy efectivos, llevan aplicándose durante más de 100 años, son tratamientos muy competitivos económicamente, pero desde hace unos 25 años, 25-30 años, se sabe que las aguas que salen de esas plantas, los efluentes de las plantas de tratamiento, todavía contienen algunos productos químicos en concentraciones muy pequeñitas. Hablamos de lo que se denomina hoy en día microcontaminantes o contaminantes de preocupación emergente. En realidad, en lo que trabaja en el grupo es en el tratamiento avanzado de las aguas residuales, es decir, en la eliminación de esos productos químicos. Podríais pensar me podríais decir si son productos químicos muy extraños o son cosas que nadie conoce, pero la realidad es que son productos muy habituales. Cosas que salen todavía en las aguas tratadas pueden ser la nicotina, la cafeína, los antibióticos, hay muchos productos farmacéuticos, entonces eso genera muchos problemas. Por ejemplo, la resistencia bacteriana a los antibióticos está relacionado precisamente con esa presencia de los antibióticos, porque están en concentraciones muy pequeñitas, eso no le afecta a los microorganismos y se van acostumbrando a su presencia. Bueno, pues en el grupo de investigación precisamente lo que intentamos es desarrollar tratamientos innovadores, sostenibles para la eliminación de esos microcontaminantes. Por poner un ejemplo, lo que hacemos es llevar a cabo a escala planta piloto, incluso a escala demostrativa, un proceso que se conoce como fotofentón solar, en el que ponemos básicamente en el agua peróxido de hidrógeno y hierro, generamos una sustancia que se denomina radical hidroxilo, que es sumamente oxidante, y ese agente que es sumamente oxidante es como que se pelea con prácticamente todo lo que hay en el agua. Eso incluye productos químicos, microorganismos, o sea que somos capaces de desinfectar el agua a la vez que eliminamos esos contaminantes, como os decía, pues no sé, productos farmacéuticos, colorantes, productos de higiene personal y cosas así, que todavía aparecían en las aguas residuales, y luego estudiamos si precisamente esas aguas son aptas o qué calidad obtenemos y si son aptas para reutilización en riego, incluso en riego de productos agrícolas. Ahora, le iba a preguntar a Alejandro que se me había ocurrido, como se dedican en la investigación a eliminar pues bacterias o cosas contaminantes del agua, pues que yo, por ejemplo, tengo un aparato Osmosis en casa con 5 etapas, y que si nos estamos tragando mucha porquería ahí, o eso es efectivo. Sí. Bueno, en realidad el tratamiento de la ósmosis inversa es un tratamiento muy efectivo. O sea, yo creo que el nivel depende un poco del tipo de planta que tenga, pero la ósmosis en sí es un proceso sumamente efectivo. Es muy fácil que esté eliminando muchos microorganismos, muchos productos químicos de los que hay en el agua. O sea que sí. Las plantas que nos venden como ósmosis inversa, yo creo que funcionan bastante bien, y de hecho hay muchos procesos de nanofiltración, ultrafiltración, ósmosis inversa, que también se aplican en este campo de las aguas residuales. ¿Dónde está, digamos, la ventaja de los tratamientos que nosotros utilizamos? Cuando tú aplicas un proceso de filtración, al final lo que lleva a cabo es una separación. Es decir, tú obtienes un agua limpia, pero también obtienes un rechazo, obtienes un agua concentrada. Entonces, digamos que la ventaja de lo que nosotros hacemos es que son métodos destructivos. Es decir, cuando yo llevo a cabo esa reacción química, y he hablado del radical hidroxilo, que precisamente lo que hace es atacar esos contaminantes o atacar a los microorganismos, lo que estoy haciendo es destruir los contaminantes. O sea que no tengo ninguna clase de residuo, porque digamos que esos contaminantes, si estuviésemos atacándolos de forma consecutiva durante muchas veces, terminaríamos generando CO2 y los contaminantes desaparecerían completamente del agua. O sea que bueno, las tecnologías de ósmosis inversa, por un lado yo creo que puedes estar tranquilo porque aumentan la calidad del agua, eso es innegable. Podríamos estudiar qué tipo de planta tienes, pero en realidad son efectivas.
pero a nivel de tratamiento de aguas residuales, que es lo que nosotros hacemos, tiene la desventaja de que hay una parte que, digamos, que obtiene un residuo y ese residuo todavía hay que tratarlo. Y Alejandro, esa agua se puede llamar, no sé si se llamará, que es pura la que hacéis, digamos, se llama pura o cómo se llama, la que sale en un manantial de agua de la montaña, o ¿cómo relación tiene con una...? No, en realidad, o sea, no creo que llegue a esos niveles, ¿vale? Porque en realidad cuando tú hablas de un agua con un manantial, es un agua que tiene muy poco carbono, puede tener minerales, pero en concentraciones muy adecuadas. Cuando hablamos del agua que nosotros regeneramos, son aguas que todavía tienen unos pequeños residuos, todavía tienen ciertas concentraciones de eso. Lo que sí estudiamos es qué calidad del agua obtenemos, y en realidad a través de estos tratamientos conseguimos alcanzar, digamos que en las aguas regeneradas, que es como se llaman las aguas que nosotros utilizamos, pueden alcanzar como distintos niveles de calidad. Mediante estos procesos somos capaces de alcanzar la calidad agua de A, la calidad A, que es como la calidad más alta del agua, y eso nos permite, por ejemplo, la reutilización en agricultura. O sea que son procesos realmente que nos permiten la reutilización del agua, principalmente eso en agricultura, que es la actividad en el mundo que más agua consume, pero no es agua que nosotros podamos utilizar para consumo humano. Eso conllevaría aplicar como tratamientos adicionales para poder llegar, digamos, a esa calidad. Vale, pues muchas gracias, Alejandro. Que tengáis suerte con la investigación. Muchas gracias. Encantado. Gracias. Hasta luego. Paco de Semillas de la Universidad de Almería. Para eso hay que está guardado para frigorífica. Vamos, ¿qué quería contar yo a ti de cómo se mantiene un banco? Oye, que tampoco yo no trabajo. Hola, estamos aquí en un stand de la Noche de los Investigadores. Estamos con Cecilia Martínez. Yo soy profesora del área de genética de la Universidad de Almería. ¿De qué carrera? Yo soy un poco complicada porque aunque primero hice ciencias ambientales, luego estudié agronomía y acabé haciendo el doctorado en genética, o sea que he ido saltando de un lado a otro. Pero digamos, la asignatura estas que dais, ¿de qué carrera son? Es genética, estamos trabajando en mejoras genéticas, en particular de calabacín. ¿Pero de ingeniería? ¿De qué? Biotecnología, ingeniería, máster de biotecnología, máster de agronomía. Hay diferentes áreas en donde imparto clases. Vale, y le íbamos a preguntar a Cecilia, el proceso de un doctorado para los jóvenes, que es, digamos, el tercer ciclo. El primer ciclo sería el grado, el segundo el máster y el tercero el doctorado. ¿Cuánto tiempo conlleva? Porque se puede hacer a tiempo parcial completo, y cómo lleva ese proceso hasta llegar a la tesis y la defensa, todo. Bueno, el proceso y sobre todo el tiempo depende un poco de la especialidad o el área en la que estés trabajando. No es lo mismo trabajar en económicas, en informática o en genética. Nosotros estamos muy condicionados, yo que soy del área de genética, estamos muy condicionados por el desarrollo de las plantas y la generación de poblaciones que vamos a necesitar en el desarrollo de nuestra tesis doctoral. Por término medio, en España, un doctorado debe durar, si estás trabajando con una beca, debe durar alrededor de 4 años. Si lo haces a tiempo parcial,
se puede prolongar, hay muchísima gente que lo hace trabajando y eso supone hacerlo que dure bastantes años, además puede llegar a durar hasta 8 años en algunos casos, no es lo más común, no es lo más frecuente, la mayoría de la gente termina en torno a los 4 años. ¿Qué conlleva? Pues conlleva que primero tienes que ser muy apasionado por lo que te gusta, porque supone muchísimas horas de trabajo. Nosotros no tenemos horarios convencionales, sino que durante la tesis doctoral tenemos horarios muy extremos y eso significa que te tiene que estar gustando mucho lo que estás haciendo para sacrificar otros aspectos de la vida. Sin embargo, es muy bonito. Si te gusta lo que estás estudiando, por supuesto, vas a dedicarle todo el tiempo que puedas, incluso más. A fecha de hoy es importante ser capaz de publicar tu resultado antes de defender la tesis doctoral, porque así acredita la calidad de tu tesis doctoral y es lo que se hace habitualmente. El modelo que existe en la actualidad es hacer 3 publicaciones, mínimo 3 publicaciones y después defender la tesis. Artículos, ¿no? Digamos Artículos científicos y normalmente se piden artículos científicos. En revistas. Revistas científicas normalmente clasificadas. Tenía entendido que era uno solo, son 3. Pues dependiendo de la modalidad de tesis que hagas, porque si haces una tesis por compendio de artículos tienes que hacer un mínimo de 3. Si luego quieres presentar un documento solo necesitas un artículo y eso depende también del tipo de doctorado que estés haciendo. Yo pertenezco al doctorado de Agricultura Protegida y en nuestro caso es así. En otros doctorados pues pueden modificar un poco las características. Una vez que tienes esos artículos publicados, te preparas para la defensa y en la defensa hay un tribunal de expertos que te va a evaluar y te va a hacer una serie de cuestiones para que tú demuestres la madurez y el conocimiento que has adquirido a lo largo de esos 4 años de formación de tercer ciclo y demostrar que verdaderamente sabes de lo que estás hablando. No sé si... Y después para hacer la tesis, yo estuve una vez en una charla de cómo hacer un TFM, un TFG, que tienes que coger un montón de artículos y hay páginas web, aplicaciones como Mendeley, porque lleva una cantidad de bibliografía tremenda, ¿no? ¿Nos puede hablar? Sí, pues efectivamente, cuando tú estás escribiendo un artículo científico, primero te tienes que informar, tiene diferentes secciones, una de ellas es la introducción, y en la introducción tienes que dar una visión general del tema del que tú vas a hablar y después hay una sección que es resultado y discusión, y en la discusión en base a resultados previos tienes que discutir un poco tus resultados que has observado tú, y eso requiere investigar muchísimo a nivel bibliográfico, adquirir muchísima información a nivel bibliográfico, a tener muchísimas referencias, leer muchísimo, y existen programas como Mendeley que te facilitan luego cuando tienes que anotar las referencias, poder anotarlas con más facilidad. Sí. No obstante, el Mendeley tiene sus limitaciones y además de anotar las referencias, luego tú siempre debes repasarlas para asegurarte que están correctamente anotadas. Y digamos que hay que diferenciar lo que es de tu peculio, ¿no?, que lo que es de alguna referencia. Totalmente. ¿No? Todo lo puedes que, parafrasear. Exactamente. Digamos, todo lo que hayas incorporado que sea de otros autores, aunque tú no lo escribas con tus propias palabras o de otra manera, tienes que indicar que viene de ese autor. La autoría debe ser reconocida, es muy muy importante, porque si no estaríamos hablando de conceptos como plagio, etcétera, etcétera, y ya sería más complicado. Sí, porque de plagio hay programas que detectan el plagio. Sí. Y para Cecilia, para terminar, yo estuve una vez en el Teatro Apolo de estos tesis que hacen explicando en 3 minutos, y me gustó un chaval porque dijo que todo lo que había explicado que está apoyado por una cantidad de formulación matemática tremenda, ¿no? Sí, sí. Eso es así, ¿no? Depende, o sea, yo no estaba en ese concurso de tesis en 3 minutos, supongo que sí. Normalmente, si él trabaja en matemáticas, está apoyado por un montonazo de formulación matemática que confiere evidencia. En nuestros casos, lo que siempre tienes que sustentar es tus resultados con evidencia científica y demostrar con evidencias científicas que lo que estás diciendo es como lo dices. Es muy importante, obviamente. O sea, que apoyarte en evidencia de que todo lo que estás investigando hay una verdad y una verdad, ¿no? Hay verdad. Los resultados que tienes son así. Y sobre todo crear algo nuevo, ¿no? Algo. Sí, tiene que tener un aspecto innovador destacado. Yo una vez vi en internet que, por ejemplo, una cosa explicando el doctorado, que era una bolita y estaba dividido en muchas secciones, y el doctorado era como digamos la corteza, digamos, que estaba, digamos,
que intentaba romperla pero que no rompía, que no sé cómo explicarla, que no llegaba a... Es que si llega a una cosa concreta de una verdad, o siempre hay algo más que demostrar. Siempre hay algo más. En nuestro caso siempre hay algo más que demostrar. Nosotros solo abrimos melones. Es decir, cuando llega a algo, normalmente... No es definitivo, ¿no? No suele ser definitivo. Dice, bueno, publico hasta aquí, por ejemplo, en el caso de los mutantes, nosotros publicamos la mutación, podemos decir el fenotipo, podemos decir qué está haciendo ese gen, pero normalmente el proceso como ese gen hace algo requiere mucha más investigación y a veces en el marco de una tesis doctoral no se puede completar la investigación y se prolonga en el postdoctoral. Y el grupo de investigación, si es interesante, sigue trabajando en eso, por supuesto. Vale, pues muchas gracias Cecilia Cecilia y por tu amabilidad y... Gracias a vosotros. Que tengáis suerte con la investigación. Muchas gracias. Hasta luego. Para que los tres... ¿Cómo me puedo caer aquí? Entonces, claro.